Muchísimas gracias a ustedes, a Carlos, a ti por la invitación, a la Universidad Autónoma de Chiapas por organizar este tipo de encuentros que seguramente son no solo del beneficio de los asistentes, sino también de los panelistas. Escuchar las experiencias de otros colegas claramente fortalece este trabajo que hacemos en las universidades. Yo hoy voy a estar poco teórica, absolutamente mi ponencia va a estar enfocada en la práctica, en el caso práctico de la internacionalización en casa de la Universidad de América, cómo lo hemos implementado. Entonces es posible que haga algunas referencias teóricas, pero todo va a estar fundamentado desde la práctica para poder lograr este tema. Y voy a empezar con, por supuesto, una presentación muy breve de mi universidad y en 2 diapositivas, y van a entender más adelante por qué presento esto. No solamente lo presento porque es importante conocer la universidad, sino porque esto tiene todos los principios fundacionales y los principios identitarios sobre los cuales hemos construido la estrategia de internacionalización en su sentido amplio y, por supuesto, de internacionalización en casa en su sentido más específico. Este año estamos cumpliendo 65 años, una celebración que llevamos desarrollando durante los últimos 6 meses y se prolongará por los otros 6 meses. Y es una universidad que nació en una casa que es la Casa de los Derechos del Hombre, es la casa de Antonio Nariño, el primer latinoamericano que tradujo al español la Carta de Derechos Humanos del francés y que la imprimió y la distribuyó en toda Latinoamérica. Entonces, para nosotros, el tema de derechos humanos, el tema patrimonial, es determinante en toda esta apuesta por internacionalización en casa. Crecimos y nacimos con una oferta muy desde el ámbito ingenieril. Tenemos tal vez una de las primeras facultades de Latinoamérica en el tema de ingeniería de petróleos y por supuesto hemos desarrollado toda una oferta académica muy enfocada a los temas energéticos y eso nos da una identidad muy especial, sin que eso signifique que son los únicos temas que tratamos, pero más adelante vamos a ver esto cómo se resume. Y nuestro fundador fue el doctor Jaime Posada. Probablemente no lo conocen, pero les voy a contar que tiene un recorrido como persona que hace que la internacionalización en nuestra universidad tenga mucho sentido. Lo primero, es fundador, por supuesto, de la universidad, pero también de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Es la primera asociación de universidades que existió en el país. Fue ministro de Educación y fue adicionalmente secretario de Educación para los temas de educación de la OEA. Entonces, él desde su mismo, pues desde el momento en el que fundó la universidad, la fundó con una vocación americana muy importante y más adelante vamos a ver eso cómo se ha traducido en lo que hoy hacemos en materia de internacionalización en casa. Tenemos 7 maestrías, 9 especializaciones y 12 posgrados, no voy a detallar qué somos, y 4 facultades, pero estas facultades trabajan todas de manera interdisciplinaria y eso también es uno de los sentidos que nosotros le hemos querido dar, por supuesto, al tema de internacionalización en casa. No podemos pensar en proyectos de internacionalización en casa exclusivamente desde la mirada de una disciplina, sino nos interesa fomentar la interdisciplinariedad y la complementariedad de todos estos saberes en las estrategias de internacionalización que hacemos. ¿Cómo fundamenta hoy la Universidad de América la internacionalización en casa? Entonces, ustedes seguramente lo saben por su trayectoria en el mundo de la internacionalización, pero lo han oído probablemente en otras charlas que han dado al respecto, pues la internacionalización en casa tiene una dimensión macrocurricular, mesocurricular, microcurricular y cocurricular o del currículo oculto, si se quiere. Entonces, casi que esta presentación está estructurada en qué hacemos desde el macrocurrículo, qué hacemos desde el meso, qué hacemos desde el micro y qué otras cosas tenemos que también colaboran desde el currículo oculto, desde el currículo o desde el cocurrículo. Lo primero es que la universidad decidió como institución desenmarcarse un poco de los temas, digamos, propios de sus áreas del conocimiento, de sus programas académicos, y asociar sus programas y asociar sus apuestas institucionales
a partir de 10 capacidades estratégicas. Entonces, todo lo que hacemos en la universidad no lo hacemos solamente para fortalecer un área del conocimiento específica, sino para fortalecer una apuesta institucional de cara al mejoramiento de las condiciones del entorno. ¿Cómo hacemos resonancia entre lo que la institución piensa y la forma como aporta e impacta en su entorno? Y ahí hay un componente de internacionalización muy fuerte. Lo primero, un compromiso con la inclusión social. Somos una universidad que atiende los sectores socioeconómicos bajos de la ciudad de Bogotá, y somos una institución privada, y pues tenemos becas importantísimas y apoyos económicos importantísimos para fomentar la inclusión de esta población en la educación superior. Clarísimamente, la formación en ingeniería sigue siendo importante porque es determinante en la educación contemporánea y en la consecución de la agenda de desarrollo que hoy nos marca la pauta a las universidades, a las ciudades y a los países, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. La educación digital, el COVID aceleró este tema, lo han dicho todos y lo sabemos y lo vivimos y lo padecimos, pero claramente esta es una apuesta que todavía sigue en construcción y es una apuesta que nos determina un camino a futuro. La cuarta revolución industrial y las nuevas ocupaciones que esta cuarta revolución industrial nos está solicitando. Diálogos, diversidad y multiculturalidad. Tenemos que seguir propiciando como universidad este tipo de espacios y este tipo de encuentros. Ahí también hay claridad frente a lo que hacemos desde el proceso de internacionalización en una universidad. Trabajamos con los jóvenes y su poder transformador. Somos una universidad que se declara absolutamente volcada a la sostenibilidad. Entonces, creer y crear la sostenibilidad es otra de nuestras apuestas estratégicas. Somos una universidad que tiene una cantidad de programas académicos que le permiten trabajar por lo urbano y por los problemas de los centros de las ciudades, desde Bogotá, pero con una, digamos, visión macro y una visión regional también. Una infraestructura propia que la vamos a ver ahorita y que hace parte de nuestro currículo oculto y de nuestras posibilidades de formación de competencias a partir de la infraestructura institucional que preserva el patrimonio histórico, cultural y ambiental de Colombia, y una apuesta por nuestro mismo nombre. Nos llamamos Universidad de América, entendemos en ese contexto geográfico un espacio digamos, geoestratégico de relacionamiento. No significa que no estemos dispuestos a abrir colaboraciones con otros, pero como institución sí tenemos una vocación regional de acercar la región, de generar conciencia regional, y muchos proyectos de internacionalización que hoy hacemos están orientados a que eso pase de esa manera. Nosotros hicimos una transformación de la normativa institucional que soporta la internacionalización en casa de la universidad. Lo primero es, hicimos un rediseño de nuestro proyecto educativo institucional, incluimos una dimensión internacional en ese proyecto educativo institucional, y en ese proyecto educativo institucional recogemos lo que nuestro fundador en su momento, cuando fundó la universidad, quiso de esta institución. Lo primero, somos internacionales desde el origen mismo de la universidad y desde el nombre que quisimos como institución ponerle a la institución. Internacionalización para la integración regional, lo hablábamos ahorita, nos interesa fomentar el acercamiento de América como un continente y buscar o posibilitar que la internacionalización sea un vehículo que integre a la universidad a las dinámicas de calidad global. Eso lo dice nuestro PEI y ese es como nuestro cimiento primero. Nuestro segundo cimiento es, diseñamos una nueva política de lineamientos pedagógicos y curriculares. Y en esta nueva política de lineamientos pedagógicos y curriculares hay 4 cosas que destacamos desde la perspectiva internacional. El primero, definimos en esos lineamientos cuáles son las características internacionales que debe tener nuestro currículo y que se vuelven el sello y la impronta institucional. Todos hacemos internacionalización del currículo de una u otra manera. Aquí en este documento la universidad define cómo lo hace, para qué lo hace y de qué herramientas se vale. Adicionalmente, toda nuestra institución está volcada a un enfoque de, digamos, de diseño de sus programas a partir de competencias y resultados de aprendizaje internacionalizados. Entonces ahí tenemos también un componente adicional en la estructura curricular que nos determina un
peldaño de la internacionalización en casa que la universidad quiere proponer. Somos una universidad que se enmarca en las metodologías del STEM más H, STEAM más H, STEM más H más A, como cada quien lo quiera llamar, pero ahí estamos nosotros metidos, y más que una colección de temas, lo que nosotros queremos proponer es una metodología que integre todos estos saberes en favor de tener mejores ingenieros, mejores arquitectos, mejores economistas, mejores administradores. Y finalmente, y este es el piso sobre el cual edificamos todas las propuestas de internacionalización en la universidad, estos lineamientos determinan que todos los programas cuentan con un campo curricular que se denomina el campo curricular de formación global. Aquí hablamos de cuál es la identidad de los ingenieros nuestros, de los arquitectos nuestros, la identidad como un componente determinante de la internacionalización, por supuesto, de los economistas, de los negociadores internacionales, un campo de formación global que promueve el trabajo interdisciplinario entre los diferentes programas académicos y los diferentes saberes, y determina unas características del perfil global de egreso. Entonces, si nosotros partimos de cuál es el perfil global que la Universidad de América ha diseñado para sus estudiantes, el proceso de internacionalización deja de ser una actividad al margen del proceso de formación de los estudiantes y se vuelve un vehículo integrador de muchos otros saberes, de muchas otras competencias que favorecen este tema. Finalmente, una nueva política de internacionalización que tiene tres líneas para el desarrollo: cultura, patrimonio y tradición para la identidad colombiana, la identidad americana, la identidad de la Universidad de América es un componente de nuestra política de internacionalización y de nuestro ejercicio de internacionalización. Humanismo y pensamiento científico al servicio del mundo, y la tercera línea es cooperación, solidaridad y desarrollo sostenible. Sobre esas líneas, la universidad desarrolla todo su proceso de internacionalización. En el macrocurrículo nos encontramos también con el modelo de gobernanza, es decir, no hacemos internacionalización, y eso lo decía mi compañero de panel que me antecedió, Matías, no la hace la Dirección de Internacionalización o el proceso de internacionalización o la Oficina de Internacionalización, realmente la hace toda la universidad. La Dirección de Internacionalización, que así se llama la dependencia encargada del proceso en nuestra universidad, es quien, digamos, condensa, da lineamientos, integra lo que hacemos todas las dependencias en la institución, pero la internacionalización es un compromiso de cada una de estas dependencias que ustedes ven acá. La calidad como propósito de la internacionalización, por supuesto, la formación de nuestros estudiantes con estándares de calidad, unas directrices que nos da la alta dirección y planeación, un piso, nuestras facultades, nuestros profesores y nuestros estudiantes, y por supuesto los resultados de aprendizaje internacionalizados que estamos esperando de ellos. Al lado derecho ustedes ven comunicaciones y mercadeo, el área de bienestar, tecnología y registro académico como las áreas que nos dan soporte al proceso de internacionalización, y en el lado izquierdo ustedes ven gestión de aprendizajes, centro de trayectoria profesional. Centro de trayectoria profesional en nuestra universidad es como la colección de extensión, proyección social y egresados. Investigaciones y unidad de patrimonio como procesos que tienen que incorporar y proveer de experiencias internacionales o de internacionalización o de formación global a nuestros estudiantes. En el mesocurrículo encontramos, la universidad hizo una apuesta y determinó las 5 unidades de competencia que legitiman y le dan sello al perfil de un egresado de nuestra universidad. Nosotros definimos la ciudadanía global como una de las competencias, las redes conectivas como otra de las competencias que tienen que desarrollar nuestros estudiantes, el pensamiento complejo y sistémico, la mirada favorable hacia el desarrollo sostenible y, por supuesto, la multiculturalidad. Esas son las 5 unidades de competencia, y cada una de las acciones que hace la Dirección de Internacionalización en la universidad y cada una de las apuestas que hacen otras dependencias para favorecer la internacionalización de la universidad tienen que estar
transversalizadas por estas 5 unidades de competencia que les acabamos de mostrar. Esto, por supuesto, desde la forma como estamos configurando o cómo se configura y se soporta y se fundamenta el proceso en la universidad. Sin embargo, aquí ya vamos a hablar de una segunda parte y es cuál es la experiencia que la Universidad de América le está dando a un estudiante. Esto cómo se ve de cara al estudiante. Y aquí nos vamos a mover en 2 dimensiones, entre el mesocurrículo y el microcurrículo, y también vamos a ver elementos del currículo oculto, como se los mencionaba hace un minuto. No sé por qué. Ya. Tenemos unas premisas institucionales para que suceda la internacionalización en casa. Muchas de ellas también las dijo Matías en su presentación anterior. Democratización de las oportunidades de internacionalización. Definitivamente no podemos pensar en una universidad internacionalizada si el 100% de sus estudiantes no tienen acceso a estas oportunidades. Universalidad, es decir, no podemos generar solamente opciones para unos pocos, y por eso nos estamos desmarcando de esos indicadores tradicionales de movilidad, de esos indicadores tradicionales de convenios y redes, para realmente volvernos universales en la concepción de la internacionalización, en la aplicación de la internacionalización y en el desarrollo de la misma. Todos la hacemos, y por eso hablábamos de una cantidad de áreas que configuran un sistema de internacionalización al interior de la universidad. Otra premisa para hacer internacionalización en casa, y esta es tal vez una reflexión que llevo haciendo muchos años y que se ve, digamos, es parte del sello que hemos querido imprimir el equipo de internacionalización en la universidad, es que la internacionalización es un campo perfecto para la creatividad y la innovación. Esto nos lo dejó muy claro la pandemia, pero creo que ya veníamos de tiempo atrás pensando en que la internacionalización tiene que hacerse de maneras distintas, tiene que valerse de instrumentos innovadores, tiene que buscar maneras novedosas de llegar al estudiante para poder permitir que haya democratización y, por supuesto, universalidad. Entonces, tenemos un marcado sello en que lo que promovemos como dirección de internacionalización para la universidad tenga una línea clara de creatividad e innovación. Creatividad e innovación para mejorar la experiencia del estudiante, por supuesto, pero creatividad e innovación para acercar a los profesores que son determinantes, y lo decía también Matías, en este proceso. Inclusión social. Les decíamos al principio, esta universidad nace para favorecer las clases económicamente menos favorecidas de la población e incluirlas al sistema de educación superior. Pues la internacionalización de la Universidad de América no puede ser ajena a esta premisa, ¿cierto? Tiene que hacer procesos de inclusión social, tiene que favorecer procesos de inclusión social para que todos los estudiantes, las minorías de los estudiantes, la visión de nuestros estudiantes frente a la inclusión social también se desarrolle. Otra de las premisas es, les mencionaba al principio, cuáles son esos 10 capacidades estratégicas que la universidad se ha propuesto para seguir otros 65 años proveyendo servicios de educación superior. Y pues la internacionalización en casa también es un vehículo para que la universidad logre conseguir avanzar y desarrollar esas capacidades estratégicas que mencionamos. La cooperación como sustrato. Somos aversos a hacer las cosas solos, nos encanta hacer las cosas en alianza con otras universidades. Creo que eso disminuye, por supuesto, las curvas de aprendizaje de las instituciones. Digamos, tenemos la posibilidad de compartir capacidades que yo tengo y otra institución no tiene, y ganamos las dos, y creamos a veces unas sociedades mágicas que hacen proyectos que uno de otra manera no hubiera podido hacer solo, o si los hubiera tenido que hacer solo se hubiera demorado mucho más tiempo, hubieran sido mucho más costosos y probablemente menos efectivos y con menos impacto. Entonces, para nosotros pensar en proyectos de cooperación internacional proyectos de cooperación en cooperación con otros, o proyectos de internacionalización en cooperación con otros, es una premisa y es una forma de trabajo. Y esto también, digamos, lo relaciono con algo que decía Matías. Matías decía, bueno, en nuestro proceso de transformación hemos venido buscando otras maneras de hacer
pues de buscar recursos, fondos de cooperación sur-sur, cooperación triangular. Y aquí para nosotros también ha sido determinante innovar en los instrumentos de cooperación. Un asunto es buscar recursos, y uno usualmente busca recursos en fondos, y esa es como la visión que tenemos todos, pero muchas veces los recursos están en la sumatoria de las particularidades de las asociaciones que creamos. Entonces, esa posibilidad de evidenciar esas digamos, aportes institucionales que promueven las instituciones socias que tenemos y visibilizar esos aportes como una forma de cooperación supremamente valiosa, porque además se vuelve una cooperación absolutamente independiente y absolutamente sostenible para las instituciones, es muy importante. Y finalmente, el relacionamiento con el sector externo en un sentido amplio. Es decir, no nos relacionamos en el sector externo solo porque hacemos internacionalización y entonces estamos en comunicación con otras instituciones de educación superior, sino porque trabajamos con el sector empresarial, trabajamos con el sector social, trabajamos con el gobierno, trabajamos con embajadas, también lo mencionaban ahorita. Entonces, un poco, es ampliar como ese mapa natural de socios con los que usualmente trabajan las universidades, que son más pares, a diversificar esa relación esas relaciones que tendemos con el sector externo. Pero adicionalmente, la comprensión del entorno como otra forma de que nuestros estudiantes se relacionen con el sector externo. Entonces, es una combinación de relaciones y de visión de la formación muy interesante para nosotros. Yo creo que me devolví. Bueno, aquí quiero mostrar esta sede porque nosotros tenemos un ecocampus en los cerros de Bogotá. Es un pulmón verde de la ciudad. Y en este pulmón verde nosotros, acá hablamos del currículo oculto, tenemos una serie de actividades que, digamos, se vuelven detonantes de la formación de los estudiantes a partir de un entorno verde. Nos declaramos como una universidad que le apuesta a la sostenibilidad de su entorno, a la sostenibilidad del mundo, y nuestro ecocampus habla de eso y promueve eso en sus estudiantes. Entonces uno no solamente forma con, y eso lo sabemos todos, con las actividades formales, sino que también los entornos de aprendizaje se vuelven determinantes en este caso para nosotros. Tenemos la Casa de los Derechos del Hombre, donde desarrollamos una cantidad de agendas de ciudad, donde acercamos las comunidades del centro, que usualmente son comunidades en los países latinoamericanos marginadas, con condiciones de pobreza, con expresiones de desigualdad, de inequidad, de exclusión, y los incluimos en la vida universitaria e incluimos a nuestros estudiantes en este diálogo de estas comunidades para que ellos también aprendan y desde el ejemplo aprendan a incluir y a acercarse y a tener una mirada diversa y multicultural con otros grupos sociales. La Casa Manuelita Sáenz, para los que no son colombianos, Manuelita Sáenz fue la esposa de Simón Bolívar, el libertador de estos países hermanos, Colombia, Venezuela, Ecuador, etc. Manuelita Sáenz representa y redignifica la concepción de la mujer, y toda la agenda que esta casa ofrece de formación a los estudiantes está enfocada a los temas de género también. Entonces, la infraestructura en este caso vuelve a ser un vehículo de formación y un vehículo para llevar mensajes muy potentes a los estudiantes. Y cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, hablamos de mujeres y hombres en una convivencia equitativa y armónica. La Casa del Ciudadano Eduardo Santos fue un presidente de Colombia, fue el presidente que lideró dos cosas muy importantes. Su familia es fundadora de uno de los primeros periódicos, tal vez el primer periódico que tuvo el país, que se llama El Tiempo, pero adicionalmente él reivindicó todos los derechos laborales que en su momento eran, pues no habían horarios laborales, había mucho desorden, digamos, en ese campo en ese entonces, estoy hablando de hace más de 50 años, y esta casa un poco lo que busca, se quiere volver la casa de las lenguas, estamos en ese proceso de evolución de esta casa, y es cómo el lenguaje acerca, cómo el lenguaje resignifica, cómo el lenguaje genera puentes y conexiones entre grupos diversos, y ese para nosotros es un componente también de internacionalización en casa muy importante.
¿Con quiénes hacemos proyectos de internacionalización en casa? Este mapa que les estoy mostrando no es el mapa de con quiénes tenemos convenios, que es el mapa que usualmente mostramos en las instituciones, no. Con quiénes desarrollamos hoy proyectos de internacionalización en casa. Como les decía al principio, nuestra premisa es que la internacionalización en la Universidad de América no la hacemos solos, la hacemos entre muchas asociaciones internas y externas, y este es, por supuesto, el mapa que nos define un poco cuáles son esas asociaciones. Voy a pasar de esos temas que son entre mesocurrículo y macrocurrículo a una estrategia que la institución ha diseñado y que denominamos la Travesía América de Formación Global. La Travesía América de Formación Global es la estrategia integradora de todo lo que ofrece toda la universidad para formar el perfil global de nuestros estudiantes. ¿Y cómo evidenciamos eso? A partir de las 5 unidades de competencia que les conté ahorita que habíamos definido como universidad, que son las apuestas por las que nosotros trabajamos este proceso de internacionalización. Y digamos, esto que ustedes están viendo acá es una forma gráfica de mostrar la travesía. Y con esto lo que nosotros queremos demostrar es que la internacionalización la hacemos todos, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de intercambios académicos, de competencias y retos internacionales, de escuelas internacionales de verano e invierno, proyectos de cooperación internacional, capítulos estudiantiles con asociaciones profesionales nacionales e internacionales y becas externas para intercambios y otros, son como las áreas o las ofertas que hacemos desde el propio proceso de internacionalización a los estudiantes. Pero la universidad tiene muchísimas más cosas y eso también se lo hacemos ver a los estudiantes cuando ingresan a la universidad, incluso a sus papás, cuando quieren empezar a buscar alternativas de un intercambio, ¿cierto? Nos vamos al punto común, los intercambios como el lugar común al que llegan todos los estudiantes, pero la oferta realmente es mucho más amplia. Tenemos desde la perspectiva académica resultados de aprendizaje internacionalizados, un catálogo de electivas para la formación global del estudiante que lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, la biblioteca y todos los recursos bibliotecarios que tiene son una apuesta por desarrollar la competencia de redes conectivas, porque son en línea y tú a través de esas redes también puedes interactuar con otro tipo de conocimiento en el mundo, la movilidad por proyectos de investigación, los semilleros de investigación enfocados a objetivos de desarrollo sostenible y problemas del entorno, las tesis y los trabajos de grado enfocados a objetivos de desarrollo sostenible, la posibilidad de que los estudiantes tengan en sus trabajos de grado cotutorías nacionales e internacionales y amplíen la base de conocimiento a la que están accediendo para el desarrollo de este trabajo, la autoría de la promoción para aquellos sean autores de artículos académicos en revistas especializadas, eventos nacionales e internacionales, bien sea como ponentes, como asistentes o como organizadores, credenciales alternativas e insignias digitales que complementan el proceso formativo del estudiante y que la universidad reconoce como parte de ese proceso de formación del estudiante en un ejercicio de flexibilidad que por supuesto nos ha costado tiempo, pero que vamos en ese camino. Prácticas empresariales en multinacionales o internacionales, recorridos de reconocimiento de ciudad, agenda cultural para la identidad. Esta gráfica que ustedes ven está distribuida por las 3 líneas de la estrategia de internacionalización que les mostré al principio y por supuesto todos esos circulitos que ustedes ven al lado de cada una de estas ofertas, la M, la CG, es el cruce que nosotros hacemos debajo de esto que ustedes ven hay una matriz donde dice si un estudiante es un intercambio académico, cuál es el resultado de aprendizaje esperado en términos de ciudadanía global, en términos de redes conectivas, en términos de pensamiento complejo y sistémico y así sucesivamente. Entonces esas convenciones que ustedes ven lo que nos están queriendo decir es cada uno de esos hitos, de esas actividades, a qué competencias corresponden y debajo de eso está el resultado de aprendizaje que nosotros estamos promoviendo a partir de este tema. Por supuesto, esto no lo hacemos de espaldas a los profesores son las estrellas de la internacionalización, son los promotores, son los abanderados de la internacionalización. Y en la universidad hemos hecho 2 cosas. La primera es
Venimos en un proceso de formación, digamos, en algunos temas de internacionalización curricular para nuestros profesores, pero en el 2020 y a causa del tema del COVID, lo que dijimos es, venga, no sigamos haciendo más de lo mismo, démonos el espacio para ser creativos en este tema de la internacionalización. Nuevamente volvemos a la premisa que les mencionaba ahorita, no hacemos internacionalización en casa de la manera tradicional, sino cuál es el componente creativo que le vamos a poner a estas actividades, e hicimos un taller donde mezclamos profesores administrativos, directivos de la universidad, para sacar una cantera de proyectos de internacionalización en casa con algunas especificidades. Uno, nuevamente volvemos a las premisas, no es para que lo hagamos solos nosotros, es para que ese proyecto nos permita conectarnos con otras universidades, con otros profesores, con otras empresas. Y dos, que sean posibles de desarrollar en el mediano, corto y largo plazo, algunas de ellas mediadas por la virtualidad y probablemente otras no. Ese taller que hicimos, en este momento lo estamos transformando hacia una estrategia un poco más grande, mucho más ambiciosa, y que incluso lo estamos haciendo en cooperación con 2 universidades aliadas con las que llevamos mucho tiempo trabajando, y que están abiertas a profesores y a universidades de todas partes de Colombia y el mundo, que se llama Campus Global. Campus Global tiene 4 componentes. Uno, una semana internacional enfocada a los temas STEM y con un componente interdisciplinar, es decir, queremos una semana internacional que no solamente tenga el componente cultural de conocer otro país, sino queremos una semana internacional que sea una puerta al universo del conocimiento posible. Y voy a ponerles un ejemplo. No queremos una charla de ingeniería de petróleos para ingenieros de petróleos. Queremos una charla donde podemos mezclar el tema de origami y los desarrollos ingenieriles como, digamos, una fórmula matemática con un tema ingenieril que lo que hace es detonar en el estudiante conocimientos distintos. Y esto lo vamos a hacer para profesores de estas 3 instituciones que estamos trabajando en esta estrategia, pero también serán bienvenidos estudiantes de otras universidades. Vamos a desarrollar un laboratorio de aulas globales. Aquí vamos a conectar docentes con ese mismo propósito que les mencionaba en el taller anterior. Vamos a conectar docentes para que creen proyectos de internacionalización en el aula. Ahora, metodologías la que quieran, ¿cierto? Hay COIL, hay clases espejo, hay una cantidad de posibilidades. Esas 2 no son las únicas, hay 1000 más. Entonces, un poco aquí, con el mismo proceso innovador, con la misma intención creativa, queremos que esos profesores de diferentes universidades se junten, creen proyectos, y ahí nos iríamos al cuarto, me voy a saltar el tercero por ahora, empiecen a desarrollar esas iniciativas y constituyan un repositorio de experiencias docentes que sirvan de inspiración para otros profesores que quieren hacer lo mismo y tal vez no saben cómo hacerlo. O para conectar docentes porque empiezan a encontrar temas en los que se hacen comunes y fomentar el relacionamiento de los profesores desde su práctica docente en el aula. Y la tercera línea que me había saltado ahorita es digamos, un ejercicio de análisis de la normativa, pero también de las formas de implementación de la internacionalización de cara a la calidad de las instituciones de educación superior. Entonces, este es como un tránsito que estamos haciendo en este momento de una primera estrategia a una un poco más ambiciosa, a la que, por supuesto, todos ustedes están invitados. Hicimos una transformación de nuestros currículos, empezamos hace unos 3 años, y digamos que en estos 6 puntos sintetizo lo que hicimos con los currículos. Primero, hicimos un rediseño de todos los perfiles de egreso para que todos los perfiles de egreso de los programas fueran perfiles globales de egreso. Es decir, cuáles son las competencias técnicas con las que sale un ingeniero de petróleos o un ingeniero químico o un arquitecto o un economista, pero cuáles son los atributos de ciudadanía global, de formación global, de perfil global que tienen que tener esos ingenieros, asociados, por supuesto, a las 5 competencias que les mencioné ahorita. Hicimos todo un rediseño de los microcurrículos para que se orientaran a resultados de aprendizaje. Esto es una tendencia del mundo. En Colombia es una transformación relativamente reciente de la normativa. El componente que le quisimos poner es el de que no solamente fueran resultados de aprendizaje,
que van a obtener esos estudiantes, sino el componente internacional de esos resultados de aprendizaje. Hicimos todo un ejercicio de diseñar y de incluir en esos currículos estrategias de aulas globales. Aquí hemos tenido tal vez un poquito más de dificultad porque todavía el tema internacional, digamos que tiene el mito de que lo hacen otros, lo hace internacionalización, y nuestra tarea ha sido generar y cambiar esa cultura de que las aulas globales son fáciles de hacer y las pueden promover los profesores en cualquier momento. Hicimos una asociación de todos los contenidos de los currículos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, estamos, cuando les decíamos en las premisas, relacionamiento con el sector externo en su sentido amplio, me refería, por ejemplo, a esto, cómo cada tema que nosotros estamos dando, lo estamos dando en relación con lo que sucede en el sector externo, no solamente un contenido que se desvincula y que es un contenido que se ve en clase, que se desvincula de lo que pasa alrededor, sino cómo el estudiante cada vez que ve una asignatura está conectando ese contenido de la asignatura con lo que pasa en su entorno. Y eso es determinante para nosotros. Intencionalidad en incluir pedagogías activas. Las pedagogías activas son un vehículo maravilloso para la internacionalización, son metodologías que nos facilitan muchísimas formas, instrumentos para hacer internacionalización de una manera novedosa, divertida, amena y cercana a los estudiantes. Y finalmente, pues, no solamente es definir cuáles son nuestros resultados de aprendizaje internacionalizados, sino evaluar esos resultados, pero adicionalmente el desarrollo de esas competencias globales que determinamos en el perfil global. Entonces, esta es la forma como nosotros hemos permeado el currículo desde el proceso de internacionalización. Es un proceso en el que estamos caminando, por supuesto, todavía. Hay cosas que nos han funcionado bien, hay cosas que tal vez necesitamos reevaluar y rediseñar e incluso renovar, porque probablemente no sirven como estaban pensadas desde el principio, pero es una tarea en la que vamos y este es digamos, como la fotografía de lo que tenemos ahora. Les mencionaba que cuando en los lineamientos pedagógicos y curriculares la universidad determina un campo de formación global de sus programas, tenemos un catálogo de asignaturas, como las que estamos viendo acá, Cátedra Utopía América. Esa cátedra es el pensamiento de nuestro fundador desde la perspectiva de la idea de una América unida, una América junta, el Estado colombiano y su constitución, cómo educamos a los estudiantes para ser felices, la felicidad como un componente también de empatía y de acercamiento con otros, otra asignatura que se llama Solidaridad y Empatía, Colaborador Global, Mundo Globalizado, Crecimiento Verde, Liderazgo, Expresión Visual y Lenguaje Gráfico. La comunicación es importante como una forma de acercar personas y pues esta para nosotros es una materia y una asignatura determinante, ética, liderazgo, y estamos en este momento en alianza con el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, generando una cátedra que la vamos a ofrecer a todas las universidades de Latinoamérica, que se llama Cátedra Derechos Humanos y Latinoamérica. Esto, como hay otras muchas asignaturas, pero nos quisimos concentrar en estas de manera global. También los proyectos tienen ese componente de creatividad, de innovación, y esos son todos proyectos de internacionalización en casa. El primero es que nos adherimos a una plataforma local de intercambio académico que se llama ISASCUA. Estamos desarrollando en alianza con una universidad de otra ciudad en Colombia, abierta a estudiantes de todo el mundo, la Escuela Internacional de Invierno Derivas, Experiencias Creativas de Ciudad. Creemos que la ciudad es un escenario perfecto para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes, entonces está pensada para ese tipo de propuestas. Be Global es un bootcamp de ciudadanía global que desarrollamos en alianza con 4 universidades de Colombia y Chile. La Escuela Internacional de Innovación Social es una escuela que ya lleva 6 años, y justamente lo que busca es, a partir de procesos de innovación social, desarrollar capacidades creativas en los estudiantes para proponer soluciones a los retos del entorno. El Global Challenge LATAM
Es un proyecto que conecta profesores y conecta estudiantes, conecta profesores para desarrollar proyectos o iniciativas y conecta estudiantes para desarrollar competencias que favorezcan su ingreso al mundo del trabajo. Y también, digamos, este es un proyecto hermoso porque tiene como aliados empresas de diferentes países, de México, Colombia y Argentina, y los estudiantes, al finalizar todo el proceso, participan en una hackathon para resolver problemas de la empresa. Independientemente de que yo sea un comunicador social, un psicólogo, un economista, desarrollamos equipos interdisciplinarios y proponemos soluciones para las empresas que las empresas promotoras de esos retos revisan, evalúan y premian. Tenemos un proyecto financiado con recursos de cooperación internacional de la International Youth Foundation que se llama Youth for Action. Este es un proyecto que busca sacar a los estudiantes del aula de clase y a partir de metodologías de aprendizaje y servicio, ponerlos a trabajar en función de las comunidades. Entonces también es un proyecto que estamos desarrollando. Todos estos que les estoy mostrando no son proyectos de la Universidad de América en exclusiva, son proyectos promovidos por la Universidad de América en cooperación con otras instituciones. Y el reto Innova Board es un proyecto de otras 2 universidades, pero la universidad participa desde hace 3 años y es un proyecto COIL muy poderoso, muy grande, donde participamos, pues puedo decir que casi 9 universidades anualmente alrededor del mundo, conectando profesores y estudiantes para el desarrollo de prototipos de solución a retos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos estudiantes que tenemos en la universidad, digamos, una cultura muy proclive de los estudiantes a asociarse entre ellos y generar alianzas con asociaciones profesionales. Y la universidad tiene una directriz y un interés fundamental en acompañar estos capítulos de estudiantes para que esa relación que establecen con el sector externo sea organizada, sea duradera, y eso le permite a los estudiantes ir comprendiendo cómo funciona su campo profesional. Y para nosotros, desde la perspectiva de internacionalización y de internacionalización en casa, es supremamente importante este ejercicio. Aquí hice un resumen de muchas otras cosas que hacemos, pero estas me parecieron las más relevantes para la charla de hoy. Y voy a concluir con, de todo esto, cuál es el valor agregado para los estudiantes. Yo les mostraba al principio el círculo donde nosotros definimos la Travesía América de formación global. Esa Travesía América es una ruta que le estamos ofertando a los estudiantes para que los estudiantes digan, cuando yo ingreso a la universidad puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y el valor agregado que le quiere dar la universidad a partir de este año es, no solamente les vamos a permitir transitar la ruta, sino que les vamos a generar un certificado o una credencial alternativa por haber transitado esa ruta de manera efectiva y eficaz para su proceso formativo. Entonces, tenemos todas las actividades que desarrollamos en la universidad que un estudiante participe pueden generar unos puntos, y en la medida en que los estudiantes vayan acumulando puntos, van a poder obtener una de estas 5 credenciales alternativas, o multiculturalidad o ciudadanía global, o redes conectivas, o pensamiento sistémico y complejo, o desarrollo sostenible. Esto porque son las 5 unidades de competencia que la universidad determinó que iba a ser. Vamos a tener un momento evaluativo que puede tener un componente práctico y puede tener un componente teórico, y al final de cuentas, cuando el estudiante reciba su certificado como ingeniero, su diploma como ingeniero, como economista, como negociador internacional, va a tener la posibilidad de obtener un certificado adicional, una credencial adicional, que lo habilita como ciudadano global nivel 3 si obtuvo una certificación en 3 de las unidades de competencia, o 4 si fueron 4, o 5 si fueron 5, o 1 si fue 1. Pero lo que nos interesa de todo esto es que el estudiante vea en el proceso de internacionalización, y todos los estudiantes lo vean, un facilitador, un complemento, un componente determinante en su proceso de formación integral, más allá
que un accesorio que está dispuesto para los pocos que pueden salir en un proceso de movilidad institucional. Y con esto termino mi presentación, por supuesto, abierta a todas las preguntas. Aquí están mis datos en caso de que tengan interés en conocer más de las iniciativas que tenemos, incluso de participar en las iniciativas que nosotros estamos promoviendo como institución, porque como les decía, nos interesa que participen muchos. La cooperación parte de este proceso de internacionalización y es una forma de, digamos, es una forma de trabajo de la Universidad de América. Así que con esto quedo abierta a todas las preguntas que puedan tener.